Muy bien, pues buenas tardes. Aquí comenzamos este curso de variedades de uva insulares y foráneas. Foráneas, variedades de origen extranjero que se han adaptado bien a nuestro clima y a nuestros suelos, ¿no? Entonces, lo que hago es compartir pantalla. Perfecto, pues vamos a ello. Espero que os guste el curso. Algunos de vosotros supongo que habréis hecho los otros dos cursos de variedades. Bueno, pues este es el tercero de ese ciclo, aunque bueno, pues no tienen relación directa entre ellos, no hace falta haber asistido a los primeros cursos para acceder a este, porque tienen temáticas diferentes, ¿no? No son correlativas, digamos. Bien, pues estos cursos, como bien sabéis, están organizados por OIBE, que es la Organización Interprofesional del Vino de España. Es una organización sin ánimo de lucro, la cual representa a todos los actores de la cadena de valor del mundo del vino. Está integrada por bodegas, grupos de bodegas, asociaciones agrarias, eh, comercializadoras, exportadoras, es decir, todos esos actores de la cadena de valor del vino que tienen un interés común, que es el fomento de la cultura del vino, el acercamiento de esa cultura a los consumidores y también a los profesionales de hostelería. En estos cursos no pedimos el currículum, con lo cual, bueno, pues se apunta a gente de diferentes niveles, desde el nivel aficionado, wine lover, hasta pues, gente que trabaja en el mundo del vino, en el sector, tanto en bodegas, en distribuidoras o en hostelería. Entonces, pues esas personas que trabajan en el sector, pues a mí me vienen muy bien también porque ayudáis a, de alguna manera, subir un poquito el nivel con vuestras intervenciones, vuestras preguntas, que también ayudan al resto de asistentes, al resto de alumnos. Así que, bueno, siempre los que me conocéis, pues ya sabéis, todo esto es algo, son cursos con cierto nivel técnico, sin embargo, intentamos transmitirlo de una manera amena, cercana y entendible por todos. Una pequeña interferencia. Bien, y ya concretamente hablando de este curso, aunque Paloma, mi compañera Paloma ya os lo habrá explicado vía email, un poco pues, qué consiste, las condiciones, pero repetimos para que nos quede a todos claro. Este curso consta de 10 módulos en los cuales, bueno, pues yo siempre intento dejar algo tiempo al final para preguntas y respuestas, pero los que me conocéis y habéis asistido a algún curso, sabéis que normalmente no cumplo mi palabra en este caso. Me tenéis que perdonar. No obstante, como ya también sabéis, y a los nuevos os lo comento, me podéis interrumpir en cualquier momento, abrís vuestro micro y hacéis la pregunta pertinente, la pregunta que tengáis en ese momento, y no hay ningún problema, ¿no? Paramos, respondemos la pregunta y continuamos. Y también tenéis el chat donde podéis anotar todas vuestras impresiones, preguntas, etcétera. Y si es verdad que a lo mejor pues no me llega para daros esos 15, bueno, 20 minutos, creo que nunca me ha ocurrido dejar 20 minutos al final para preguntas. Pero sí, bueno, pues al final siempre tendremos un momentito para unas cuantas preguntas que podéis hacer, ya digo, a través del micro, o las leería yo al final de la clase a través del chat y las responderíamos en ese momento. Y las que queden sin responder, pues al día siguiente, a primera hora, lo que hacemos es, antes de empezar el módulo que corresponde ese día, pues lo que hacemos es responder las preguntas que quedaron pendientes del día anterior. Y bueno, pues al final del curso se os enviará una breve encuesta de satisfacción y también un test con, no sé, son 10, 15 preguntas tipo test, bueno, pues para que probéis un poco vuestro nivel de asimilación de los conceptos. Son preguntas nada complicadas y bueno, pues al final conseguiréis ese diploma acreditativo firmado por el presidente
de la OIB. Sin embargo, para tener acceso a ese test, pues necesitamos que tengáis un mínimo de asistencia del 70%. Entonces, por eso es muy importante que a partir de, o sea, todos los días, pongáis vuestro nombre, mejor al principio de la clase para que no se nos olvide. Yo intentaré recordároslo al final también para aquellos que se les haya olvidado poner su nombre al entrar. Es importante para que nosotros tengamos ese registro de asistencia y, consecuentemente, pues Paloma os envíe al día siguiente la presentación, en este caso pues esta presentación, y el vídeo de la grabación de la sesión de cada día. ¿Vale, Paloma? Al día siguiente, normalmente, de manera puntual, os enviará todo este material, pero para ello tenemos que acordarnos de poner nuestro nombre. Bueno, ya me conocéis la mayoría, yo soy Israel Gómez, soy sumiller, desde el año 2002 ya ha llovido, y bueno, pues he trabajado en diferentes establecimientos de hostelería en Madrid, en Marbella, en Londres, y bueno, pues con suerte pues he trabajado o he participado en proyectos pues, de alto nivel, a nivel de pues, alta gastronomía, y, bueno, pues eso me ha valido para, para formarme más incluso, y bueno, pues en la actualidad a lo que me dedico principalmente, ya estoy un poco fuera de la hostelería, salvo eventos puntuales, pero me dedico a la formación en cata de vinos, en análisis sensorial, en servicio de vinos también y en servicio de restaurante en general. Tenéis ahí mis datos, la web que gestiono, mis redes sociales, y luego en el chat os dejaré, bueno, casi lo voy a anotar ahora, en el chat voy a poner mi email por si necesitáis, aunque cualquier cosa que necesitéis tenéis el contacto de Paloma, pero bueno, cualquier consulta técnica sobre vinos, pues ahí me tenéis, ya lo acabo de poner en el chat, y en su caso pues también pongo el teléfono para consultas por WhatsApp o lo que sea, así que bueno, pues ya me tenéis ahí para lo que queráis. Bueno, pues creo que la introducción ya ha terminado y hoy vamos a hacer precisamente eso, una introducción a la vitis vinífera. Vamos a centrarnos en los siguientes módulos, pero hoy vamos a hablar de otras especies del género vitis, ¿no? Vamos a conocerlas todas para tener esa visión general. El género vitis se compone de alrededor de 600 especies diferentes y nosotros la especie que manejamos en Europa y en América también, la que da mejor calidad desde el punto de vista enológico, desde el punto de vista del vino, de la elaboración de vinos, pues es la vitis vinífera. Y vinífera le viene el nombre porque es la propia, la original para hacer vino. Y su origen, mañana, en la sesión de mañana, en el módulo de mañana, conoceremos el origen de la vid, la historia, la expansión por el mundo, pero bueno, pues ya os adelanto que la vitis vinífera, el origen del vino, parece estar ubicado en la zona del Cáucaso, en la zona de Georgia, Armenia, norte de Turquía. Parece ser que en esa zona, en ese enclave, es donde el sur de Irán también, es donde se dio el origen de la vitis vinífera, de la viticultura, y de allí se fue expandiendo las diferentes variedades de vitis vinífera, se fueron expandiendo por el resto de Europa y posteriormente ampliando horizontes a otros continentes. Sin embargo, bueno, esta vitis vinífera, como digo, es la que mejores prestaciones, mejor calidad da para los vinos. Sin embargo, hay otras muchas, o unas cuantas, que vamos a conocer hoy. Estas otras especies de vitis no van a ser viníferas, sino bueno, normalmente de origen americano, aunque también hay alguna de origen entre Rusia y China, que ya digo que hoy será el día que conozcamos estas especies menos conocidas del género vitis. También hay que tener en cuenta que en esa expansión desde Asia Menor al resto de Europa y luego al mundo,
pues con el paso de los siglos, de los milenios, pues se han realizado o se han generado polinizaciones naturales, espontáneas en el campo, donde diferentes variedades, cuando hablamos de variedades, pues todos sabéis, variedad Tempranillo, variedad Cabernet Sauvignon, Albariño, Verdejo, etc. Estas serían las variedades. Entonces, dentro de, pues en la naturaleza, esas diferentes variedades han podido polinizarse entre sí, creando variedades híbridas que se llaman en diferentes emplazamientos, diferentes lugares. Entonces, esta vitis ha mutado, ha variado mucho en esas hibridaciones, en esa expansión por el mundo, se han ido generando en esas nuevas variedades, esas variedades híbridas, fruto de esa polinización. Y también pues determinadas variedades de vitis vinífera han podido, en función de diferentes climas y suelos diferentes a sus originarios, digamos, en esa expansión, pues en esa adaptación a nuevos entornos, nuevos climas y nuevos suelos principalmente, pues se han creado mutaciones de estas variedades, con lo cual esto ya os estáis haciendo una idea de la grandísima variedad valga la redundancia, de variedades que nos podemos encontrar y de ahí, mezclando o combinando todas esas posibilidades de tantas diferentes variedades y diferentes latitudes, altitudes, suelos y climas, pues esto da una combinatoria casi no infinita, pero muy amplia de diferentes tipos de vinos que al final son los que tenemos a disposición para disfrutarlos. El primer día soléis estar muy calladitos, pero repito, si alguien tiene alguna duda y me quiere interrumpir, solo tenéis que abrir vuestro micro y os doy paso, sin problema. Bueno, pues vamos a entrar ya a definir o a conocer todas estas variedades que acabo de comentar, comenzando por la vinífera, la más importante, la realmente interesante enológicamente hablando, donde pues la mayoría de los vinos que conocemos, que existen, pues están elaborados con la vitis vinífera y con todas esas variedades que sean tanto originales, ancestrales, como hibridadas o mutaciones de estas variedades, pues al final tenemos un amplio elenco de vinos a disposición. Estas variedades son lo que llamamos los híbridos naturales, es decir, plantas resultantes de esas polinizaciones antiguas, ¿no? De esas primeras plantas que desde Asia Menor pues, se expandieron por Europa Occidental. Entonces, en la actualidad tenemos la suerte de que se están aplicando tecnologías muy precisas para el estudio del ADN de variedades a través de microsatélites y, bueno, pues esto está revelando muchos datos genealógicos de las diferentes variedades, ¿no? Esto también lo vamos a conocer cuando hoy es lunes, a partir del miércoles creo que ya empezamos a hablar de variedades en concreto en cada módulo, pues veremos cómo en algunas de ellas se han hecho estudios muy interesantes donde ya sabemos de dónde proceden, cuáles son sus parentales, ¿no? Entonces, bueno, pues estos híbridos están extendidos por toda Europa, como decíamos, en la región mediterránea, climas templados principalmente, y esa región originaria del mundo del vino o de la viticultura, que es esa zona que comentábamos, Georgia, Irán, Armenia, norte de Turquía, Azerbaiyán, todo ese núcleo, ¿no? Entonces, esta continua evolución, ya digo, a lo largo de miles de años, de hecho, mañana hablaremos, ya digo, del origen de la vid, los últimos y muy recientes, creo que son de 2017, yacimientos encontrados, pues ubican las primeras vides en Armenia. Un estudio anterior las ubicaba en Georgia hace 8.000 años y parece que estos últimos yacimientos encontrados con restos de pepitas de semillas de la vid, restos de ácido tartárico propio de la uva,
sitúan ese origen en Armenia hace 10.000 años, en el 8000 antes de Cristo. Con todo ese periplo de milenios, pues hay una gran variedad en función de esas polinizaciones de manera natural y otras que no son tan naturales, sino que se han realizado en laboratorios también, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos toda esa expansión a partir de ese núcleo inicial. Entonces, bueno, pues una misma variedad también, volvemos a ampliar aún más la gran diversidad, casi infinita, digo, diversidad de vinos que existen, porque luego una misma variedad plantada en un lugar o en otro, en un determinado clima o latitud o en otro, y también en función de la composición y la textura de los suelos, pues va a dar diferentes tipos de vino. Incluso, como bien sabemos, el concepto de terroir se refiere a eso mismo, ¿no? Al clima, al suelo y las tradiciones culturales de cada zona. Cada zona, si pensamos en España, pues cada zona en el norte, el sur, en el Mediterráneo, en Andalucía, en La Mancha, hay diferentes tradiciones, diferentes culturas, diferentes pues, técnicas que se utilizan de manera tradicional en esa zona, ¿no? Entonces, eso también condiciona la calidad de los vinos, tanto como lo hace el clima y como lo hace la composición del suelo, ¿no? Entonces, todo esto da lugar a una mayor variedad de productos finales, de vinos, ¿no? Tenemos por ejemplo, la variedad Tempranillo española, de origen, una de esas hibridaciones de las variedades ancestrales que lleva tanto tiempo en España. Ella se le considera autóctona de España por esa adaptación a nuestro clima, a nuestro suelo y esas posibles polinizaciones o hibridaciones. Entonces, esa variedad Tempranillo es la más extendida, la española más extendida en todo el mundo. Y, por supuesto, no va a ser lo mismo un Tempranillo incluso dentro de España, no es lo mismo un Tempranillo de Rioja que uno de Valdepeñas o de La Mancha, o pues yo plantado en Australia, como los hay, pues no van, si hacemos una cata comparativa de esos vinos tempranillos del mundo, pues veremos cómo no parecen proceder de la misma uva, porque ya hay un componente de clima, suelo y métodos de elaboración o tradiciones de cada zona que condicionan esa calidad y esas diferencias entre los vinos de una misma variedad. Bien, pues aparte de la vitis vinífera, que es la que nos interesa, tenemos, como decíamos, otras muchas, sobre todo originarias del continente americano, sobre todo de Norteamérica. La vitis lambrusca es una de ellas, que no debemos confundir con los conocidos vinos italianos, porque, bueno, pues al final el nombre lambrusco se comparte, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando de vinos que se elaboran con variedades de uva en las zonas de Módena, de Umbria, en Lombardía, en el norte de Italia, y son otro tipo de variedades como puede ser la Gasparosa, la Maestri o la Salamino. Con esas variedades y algunas otras se elaboran los vinos conocidos como lambruscos, pero que ya a partir de hoy sabemos que no tiene que ver nada con la vitis lambrusca. Esas variedades que he nombrado para elaborar lambruscos son de vitis vinífera, no son de vitis lambrusca. Comparten el nombre, puede dar lugar a confusión, pero nosotros ya tenemos claro que no tiene nada que ver una cosa y otra. Bien, esta vitis lambrusca es también conocida como planta brava por su carácter salvaje y, bueno, pues al final ofrece bastantes diferencias con lo que es la vitis vinífera, sobre todo en cuanto a la producción de vinos de calidad. Por eso, normalmente se utiliza, como muchas de las que vamos a ver, para otro tipo de industrias, no la enología, sino pues para hacer para uva de mesa, para mermeladas, para dulces, postres, etcétera, ¿no? Se la conoce como la Fox Grape o Foxy Grape, porque desprende un característico aroma almizclado, como aroma animal, de animal salvaje, que recuerda
al aroma de los zorros. Quien haya olido algún zorro en alguna ocasión, pues sabrá de lo que estamos hablando, o quien haya probado esta uva, ¿no? Entonces se la conoce en los países anglosajones, sobre todo en su origen en Estados Unidos, como Fox Grape. El origen, como digo, está en la costa este de América del Norte y bueno, pues se ha ido extendiendo por todo el continente norteamericano, también algo en Sudamérica. Hay algo de Vitis lambrusca en viñedos europeos debido a que, bueno, pues, como muchos de vosotros conocéis, y para los que no lo conozcan lo comentaremos, aunque eso también hablaremos mañana, en el siglo XIX hubo una plaga de un insecto de origen americano. Este insecto se llama Phylloxera maxtratis y arrasó con el viñedo europeo casi en su totalidad, ¿no? Este bichito va haciendo túneles por el suelo y ataca a las raíces, llegando a matar a la planta. Entonces, esta plaga americana, la Vitis vinifera europea era totalmente, pues, no era resistente, no había desarrollado genéticamente resistencia a este insecto desconocido en Europa, por lo tanto, pues era resistente y cayó ese viñedo europeo, pues casi como digo, en su totalidad. Entonces, la solución a lo largo de los años, los viticultores franceses, que es donde primero comenzó esta plaga, desarrollaron la técnica de buscar precisamente plantas, especies de vitis que fueran de origen americano, porque estas vitis de origen americano estaban acostumbradas a convivir con el insecto y eran inmunes a él, eran resistentes. Entonces la solución fue plantar pies, se llaman pies o patrones, raíces americanas para que la filoxera no pudiera atacar a esas raíces americanas que son resistentes, en este caso la vitis lambrusca, son resistentes a la filoxera, y en esos pies, en esos patrones, lo que hacían era un injerto de vitis vinífera, que es la que realmente da la calidad de los vinos, da el fruto. La parte aérea va a ser de vitis vinífera y la parte subterránea de vitis, en este caso lambrusca o riparia o rupestris, como veremos a continuación. Entonces, pues cobró bastante importancia en Europa en los inicios de la solución de la filoxera, ¿no? Dentro de la vitis lambrusca podemos encontrar variedades, igual que hemos dicho de la vitis vinífera, pues esas variedades Sauvignon Blanc, esa variedad Listan Blanco, pues otras variedades, Mencía, por ejemplo, esas son de vitis vinífera. Pues de vitis lambrusca tenemos la más conocida, es la Niágara, la Delaware, Concord, Catawba y otras muchas. Vamos con la siguiente, que es la vitis riparia, original autóctona del norte de Estados Unidos. Climas muy fríos, una planta muy bien adaptada a climas fríos y bueno, pues también con exceso de humedad. Climas muy fríos y con exceso de humedad realmente son poco recomendables para la producción de vinos, porque las temperaturas medias en la época de maduración pues, en estos climas son muy frías y la uva no madura correctamente, y los excesos de humedad pueden traer problemas de plagas de hongos, ¿no? Entonces, suele ser no muy recomendado este tipo de climas para la elaboración de vinos de calidad. Normalmente los vinos de calidad se elaboran en zonas templadas y más o menos secas, no con exceso de humedad, como es toda Europa, por ejemplo, occidental. Portugal, España, Italia, Francia, son ese tipo de climas ideales para la producción de vinos de calidad. Sin embargo, esta especie Vitis riparia pues es capaz de producir o de prosperar y de ofrecer racimos maduros en esos climas de Canadá, el norte de Estados Unidos, climas fríos y muy húmedos. Entonces, bueno, también esta variedad a lo largo de los siglos pues se ha extendido por zonas con climas pues mucho más acorde a lo que estábamos hablando, climas más templados, incluso en zonas semidesérticas del sur de Estados Unidos. Así, bueno, pues esta adaptabilidad es una de las cualidades que la vitis riparia
exhibe y, bueno, por lo que es más valorada, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte, esas cualidades que son, vamos a decir, únicas de esta Vitis riparia, han hecho despertar el interés por ella y con trabajos de laboratorio intentar transmitir esa resistencia a los climas fríos, resistencia a plagas también, pues transmitirlo en laboratorios a otras variedades que son más sensibles a los climas fríos y al ataque de enfermedades criptogámicas, enfermedades que provienen de la humedad y que generan hongos, moho en los racimos. Las uvas normalmente se utilizan en el sector alimentario porque son uvas que, como he dicho, maduran bien, son jugosas, tienen un carácter herbáceo y poca acidez, con lo cual para uso de boca pues son muy indicadas por esa baja acidez y esa jugosidad, esa riqueza de azúcares. Para elaboración de vinos, como bien sabéis, pues la acidez es un elemento importante para la salud del vino, para la frescura del vino en boca, para que tenga un trago, un paso de boca alegre el vino y sobre todo que dure en el tiempo. Cuando no hay casi acidez, pues la acidez lo que hace es uno de los pilares fundamentales para la longevidad de los vinos. Si no hay acidez, pues el vino será muy inestable y se estropeará rápido, digamos. También se la conoce como Riparia Mitch, Riverbank o Frost Grape, debido a que soporta los climas fríos y las heladas. Variedades que pertenecen a la especie Vitis riparia, pues son la Baco Noir, Bacchus, también conocida, es la misma, conocida con esos dos nombres. Bueno, y luego tenemos Frontenac, Marechal y el Triumph d'Alsace. Como hemos dicho, también como buena planta americana es resistente a la filoxera y riparia fue una de esas primeras que se llevaron a Francia para hacer esos injertos que acabo de comentar y injertar esquejes de la vitis vinífera. Vitis rotundifolia, que toma su nombre de las hojas redondas que tiene, es muy fácilmente distinguible en el campo por esas hojas redondas, sin lóbulos. La vitis vinífera suelen ser hojas lobuladas y esta es redondita. Entonces, bueno, pues a diferencia de las anteriores, esta variedad no es tan de clima frío, sino que se sitúa en climas más templados también del continente norteamericano. Pero también esta expansión por todo el continente ha hecho que baje incluso más al sur hacia Sudamérica y también se puede encontrar prosperando en latitudes más al norte. Sí que es verdad que, bueno, que los vinos al final no ofrecen una gran calidad y mucho menos en zonas más al norte con un clima frío y húmedo. Las uvas, bueno, son bastante grandes comparadas con las uvas que todos conocemos y cuando maduran se ennegrecen, se ponen negras, ¿no? De color. La piel coge un color muy oscuro y esa piel, que como siempre digo, es donde se aloja la magia del vino, donde se alojan los aromas, donde se aloja el color, la pigmentación, el tanino y los polifenoles en general, que es esa materia colorante y ese tanino, pues son sustancias antioxidantes. Y en el caso de la Vitis rotundifolia, pues el poder antioxidante es bastante superior al de otras y en su composición también destaca el ácido elágico, el cual pues, se utiliza en la industria farmacéutica para combatir el hígado graso. Así que bueno, pues es una uva que se utiliza en tratamientos para reducir la obesidad por ese ácido graso. Pues, a ver si lo digo bien, ese ácido elágico que provoca, o sea, que sana o que combate el hígado graso. Esta vitis también es utilizada sobre todo para alimentación, en dulces, gelatinas, en la industria farmacéutica, como os acabo de decir, y para comer, la verdad que es un poco complicada porque tiene la piel muy dura, entonces comerla cruda o la quitamos la piel o hay que morder esa piel gruesa para hacer un pequeño agujerito y a partir de ese agujerito succionar el zumo o chupar el zumo, el mosto de
la uva, porque la piel es bastante incómoda de manejar en la boca, ¿no? También es conocida como Vitis muscadina y Scuppernong. Vitis aestivalis. Aestivalis hace referencia al verano, estival, ¿no? Es una variedad, perdón, una especie del género Vitis que, pues al final, su origen se encuentra en zonas más cálidas, en Virginia, en la costa este norteamericana, y pues se aclimata muy bien en climas templados y climas cálidos, como el de California, por ejemplo, donde hay bastante cantidad de cultivos de Vitis aestivalis. Es una especie bastante vigorosa, crece de manera salvaje y puede llegar hasta los 10 metros. Veremos cómo hay otras que pueden llegar incluso más, a mayor altitud, ¿no? Esta variedad se conoce como la Norton, o la variedad, perdón, la variedad Norton es conocida, una de las principales integrantes de esta familia de la Vitis aestivalis, y también, pues como vemos, se utiliza para dulces en la industria alimentaria. Parece ser que es, según esos estudios genealógicos, esos estudios de ADN, que es una de las más antiguas del continente, y parece ser que, bueno, pues la historia dice que ya los indios cherokees la cultivaban. Es, a diferencia de la frost grape que veíamos antes, es la uva del frío, pues esta es la uva del verano, la summer grape. Tenemos también en América la Vitis vulpina, que es también muy vigorosa, mucho más que la anterior, planta trepadora como casi todas las Vitis, y puede superar los 20-25 metros con facilidad en estado salvaje. Así, pues se suele usar, ya que el fruto tampoco es muy interesante, se suele usar pues, para cubrir fachadas, para cubrir muros, como elemento ornamental o decorativo. Las uvas son muy pequeñitas y tienen un carácter muy ácido. Entonces, esto hace que, bueno, curiosamente, tiene la propiedad, la vulpina, cosa que no tienen otras especies de vitis, que cuando llegan las heladas, ese exceso de acidez se va reduciendo y, por tanto, se equilibra el ratio azúcar-acidez en el mosto, que es interesante normalmente a la hora de hacer vino y también para, como decíamos, esa acidez, si es excesiva, pues va a ser desagradable en boca, pero que es necesaria, como decíamos, para esa correcta evolución del vino y esa estabilidad microbiológica del vino. La vitis vulpina también se caracteriza y se puede diferenciar en el campo porque el resto de vitis suelen tener en el envés de la hoja una serie de vellosidades, precisamente para retener la humedad del ambiente y para hidratar la planta en las épocas de sequía. Sin embargo, esta vitis vulpina pues no tiene esas vellosidades, esa capacidad de retener humedad. De nuevo, pues vemos que se utiliza para la industria alimentaria, dulces, postres, etcétera. Y en esos momentos después de las heladas, que es curioso cómo ocurre, después de las heladas va perdiendo acidez, cuando se concentran los azúcares y se pierde suficientemente acidez, ese mosto está más equilibrado y no se elaboran malos vinos con ella. No llegan a los niveles de la vitis vinífera, pero siempre que consigamos esas condiciones de equilibrio en el ratio azúcar-acidez, pues conseguiremos vinos aceptables, podemos decir. También hay partes de la planta que se utilizan como elementos en la medicina natural. A diferencia de la anterior, que era la Aestivalis, la Summer Grape, esta es la Winter Grape, la uva de invierno. También conocida como Fox Grape, como veíamos antes, y Frost Grape, pero no tiene nada que ver. No hay, como sabemos, o si no lo sabéis, os lo digo ya, nos metemos en este curso en el farragoso mundo de los sinónimos de las variedades de uva, que muchas veces confunden, pero es algo lógico cuando, por ejemplo, en España, pues tenemos una cultura vitivinícola de más de 5.000 años. Entonces, como decíamos también, las tradiciones o cultura de cada región juegan un papel importante en la personalidad de los vinos de cada región. Pues bueno, pues
a lo largo del tiempo se genera una cultura regional donde a una variedad le llaman de una manera y a esa misma variedad en otra región diferente pues la llaman de otra manera, aunque es la misma variedad, con lo cual ya os digo que nos metemos en un farragoso mundo de sinónimos del que es muy difícil sacar conclusiones en muchos casos. Así que intentaremos siempre marcaros cuando veáis que cuando empecemos a partir de pasado mañana con las fichas de cada variedad, pues hablaremos de sus sinónimos, de cómo se le llama en cada zona, pero bueno, pues a veces estas listas de sinónimos para una misma variedad tienen innumerables sinónimos y es súper difícil de retener dónde la llaman a cada variedad, de qué manera en cada zona y bueno, pues intentaremos ir un poco a lo general para que os hagáis una idea, pero es súper complicado a veces. Vamos con otra variedad otra especie bastante importante, como es la Vitis rupestris, también una de esas que se utilizaron en el siglo XIX en Francia para hacer esos injertos frente a la filoxera. Muchos viñedos españoles están de hecho injertados en Vitis rupestris. También es nativa de Estados Unidos, desde las grandes llanuras, a zonas arenosas del centro. Y bueno, pues es una planta que no es tan trepadora como las anteriores, eh, no es tan, digamos, tan rústica como las anteriores. Físicamente, a la vista, puede ser mucho más similar a nuestra Vitis vinifera. No hasta el punto de confundirla por las bayas, etcétera, pero sí es de las que estamos nombrando la que más se parece a la Vitis vinifera. Entonces, bueno, pues esta variedad ha prosperado sobre todo en esos injertos en Europa y también se han creado híbridos, que con híbridos me refiero a polinizaciones fortuitas, naturales o forzadas o inducidas de esta Vitis rupestris con la Vitis vinifera. Sin embargo, bueno, pues cuando llegaron los sistemas de protección de las denominaciones de origen, donde se imponía la calidad como criterio primordial en esas denominaciones de origen, pues se prohibieron lo que se llaman los híbridos productores directos, es decir, híbridos de vitis vinífera con otras especies de vitis. Que, bueno, pues como decíamos que la vitis vinífera es la que da realmente la mayor calidad en los vinos, pues si la hibridamos con variedades americanas que no dan tanta calidad, pues esa calidad del producto resultante se va a resentir. Por eso las denominaciones de origen las prohíben, ¿no? Es una especie que es apta para elaborar vinos. En Estados Unidos se está trabajando mucho en ella para cada vez ofrecer mejores vinos de la especie Vitis rupestris, pero también la podemos encontrar en la alimentación y en los postres dulces, etc. Los sinónimos: mountain grape, sand grape, porque le gustan los terrenos arenosos, prospera muy bien y da buenos resultados, y July grape, que sería pues también una especie de estivalis, una especie de variedad de clima cálido o de clima templado. Vamos con otra. Esta ya ubicamos un poco por el nombre donde es su origen, Californica, en California, obviamente, y se da también en el sur de Oregón, en el sur de los bosques del sur de Oregón. Es una de esas variedades muy trepadora, que crece bastante a lo alto y por tanto se usa como elemento ornamental y también como portainjertos para la vitis vinífera, porque tiene unas especiales resistencias, unas especiales dotes para resistir enfermedades y plagas, con lo cual pues siempre va a ser interesante tener un patrón, un pie de unas raíces de california que va a hacer que la parte aérea pues sea resistente también a esas enfermedades y plagas. Tiene unas uvas que, aunque son pequeñas y concentradas, tienen un sabor agrio, con lo cual, bueno, pues al final ni valen para vino, ni valen para comer, para agua de mesa. Sin embargo, pues en la industria alimentaria, tratándolas con azúcares, etcétera, pues se consiguen postres y algún vino que otro parece ser que también hay elaborado con ella, pero cuando se trabaja un poco para reducir ese carácter acre
se trabaja un poco, me refiero, también en laboratorio y en bodega, ¿no? Pero principalmente, como veis, para lo que vale, como es una variedad silvestre, es para que se alimenten los animalitos salvajes, de esos bosques de Oregón, por ejemplo. La Vitis mustangensis, Mustang, es el famoso caballo, perdón, que llevaron los españoles a Norteamérica, y de ahí luego viene la marca de coches, etcétera. Es ese caballo mesteño de la Mesta, ¿no? Que fue esos primeros caballos que poblaron el continente norteamericano y que, bueno, pues dieron lugar a otras especies, ¿no? Pero si volvemos al género Vitis, pues la especie Mustang tiene su hábitat en zonas templadas y cálidas, como veis, del sur de Estados Unidos y norte de México. Las uvas no son bastante agradables, no son nada agradables a la boca para comer en crudo, digamos, por tener mucha acidez y un carácter muy astringente y amargo proveniente de la piel de la uva, de los taninos. Además, es incómoda porque tiene un montón de pepitas, incómoda para comer y por supuesto también para elaborar vino, porque al final prensaríamos excesivas pepitas en el prensado del vino, de las uvas, y esas pepitas iban a desarrollar todos esos amargos que estamos diciendo, pero multiplicados por 10, porque la concentración de taninos en la pepita es mucho mayor que en la piel. También en la pepita hay aceites esenciales, que también son muy amargos, muy concentrados, entonces pues nada recomendable para comer o para elaborar vino. También sirve como alimento para la fauna, ¿no? En el pasado sí que se tuvo interés por esta especie, por algunas de las variedades que pertenecen a esta especie, pero realmente pues, se concluyó que no había comparación con la vitis vinífera a la hora de elaborar vinos, incluso con otras especies de vitis a la hora de utilizarlas como uva de mesa o para la industria alimentaria, ¿no? Sin embargo, bueno, pues algunas elaboraciones a nivel casero, a nivel doméstico, pues se pueden dar en estas zonas del sur de Estados Unidos. Bien, para terminar, vamos a nombrar dos más. Ya nos vamos a Asia, entre Rusia y China, donde se discurre el río Amur, pues en esa zona es originaria la Vitis amurensis. Es una especie que está muy adaptada a al clima estepario, al clima de la estepa, muy frío, contrastes de temperatura muy amplios. Y bueno, pues esta característica, esta adaptabilidad a climas fríos muy extremos, pues ha hecho que se estudie en laboratorio para transmitir a determinadas variedades de vitis vinífera, por ejemplo, eh, para dotarlas de esa resistencia al frío. Transmitir genes para que pues, esos genes de resistencia a climas muy fríos de la muriensis se puedan implementar en variedades viníferas de zonas frescas o frías en Europa. Se utiliza para elaborar algunos vinos en Asia y también para la industria alimentaria. Y volvemos al continente americano con la vitis arizónica, que es también originaria del sur, en este caso oeste de Estados Unidos, el desierto de Arizona o las inmediaciones del desierto de Arizona y las zonas más del sur y del interior de California. Las uvas son notablemente dulces, por lo que se utilizan para postres dulces, etc. Incluso algunos vinos se elaboran con ellas. Y bueno, pues la mayoría de sus frutos también, como son plantas que crecen de manera salvaje, son consumidos por la fauna. Estas plantas salvajes, pues al final, como hemos visto, las hay rastreras, pero la mayoría son trepadoras, con lo cual la planta lo que quiere es crecer y ser muy vigorosa. Sin embargo, para la elaboración de vinos, lo interesante es que la planta no produzca mucha cantidad, no crezca mucho, porque entonces la energía la está consumiendo, la está empleando en el crecimiento y no en la madurez de la uva. Por eso, en viticultura, lo que se hace es
podar las vides para limitar su vigor, su crecimiento y también para limitar su producción de racimos de uvas. Así, limitando la producción o los kilos de uva por cepa, lo que hacemos es que toda la energía, toda esa savia que fluye por la planta, se reparta entre pocos racimos, con lo cual la maduración se hace mucho más satisfactoria y de manera más completa. Por eso, pues las técnicas de viticultura tienden a las podas en vaso, podas en espaldera, para limitar ese crecimiento, ese vigor. Y bueno, pues la planta, si por ella fuera, ella no tiene ningún interés en darnos uvas de calidad. Ella lo que quiere es dar muchas uvas para que tener muchas posibilidades de multiplicarse, de reproducirse a través de la vid se puede reproducir a través de esquejes, como hemos visto, pequeñas ramitas que se plantan, o también por polinización se pueden reproducir las plantas y también por semillas. Es decir, un pajarito o un animal pues, se come una uva y luego, bueno, pues cuando la digiere, las pepitas, expulsa las pepitas que las expulsará a X metros o kilómetros de donde estaba la planta madre y así puede dar lugar esa semilla a una nueva planta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que sepáis esto de la limitación del crecimiento, del vigor de la planta, va en favor de la calidad de los vinos. Quien quiere producir vinos de calidad, pues busca limitar la producción de racimos por cepa. De hecho, bueno, pues técnicas ancestrales españolas como el emparrado, todos conocemos los bonitos emparrados que hay en el norte, bueno, en todas partes, ¿no? Pero realmente esos son plantas que están, no tienen límites a su crecimiento, dan muchos kilos, muchos racimos y el producto final, la uva, pues pierde calidad, pierde cualidades respecto a la elaboración de vinos. Muy bien, pues mira, hoy he cumplido mi palabra, son menos cuarto pasadas, he dejado un poquito de tiempo para que hagáis preguntas. Como siempre, nosotros recomendamos el consumo responsable y para todos aquellos que trabajáis en hostelería, también un servicio responsable, ¿no? Siempre sabiendo que el vino se disfruta mejor con moderación. Aquí tenéis nuestros hashtags, por si os acordáis de nosotros en alguna publicación, estaremos muy agradecidos. Muy bien, pues esta introducción al mundo de la vitis, de la familia de las vitáceas, para ser lunes y ser el primer día, pues una introducción ligerita, suave. Espero no haber hablado muy rápido, espero haber ido despacito. Y si algún día veis que voy demasiado rápido, me interrumpís y me pedís que vaya más despacio o que repita algo que no habéis entendido. ¿Vale? Me gustaría que las clases fueran así interactivas, que participéis, que no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Y sobre todo, pues lo que decía antes, ¿no? Esos que muchos de vosotros pues sois gente del sector del vino, pues todo lo que queráis aportar a la clase de vuestros conocimientos o alguna impresión que tengáis o alguna experiencia con algún tipo de vinos o variedades, pues, me hará mucha ilusión que intervengáis. Bueno, voy a ver el chat, a ver si tenéis alguna preguntilla por ahí. Pero vamos, que podéis abrir micros, sin problema. Almudena. En la zona de Baja California también está Vitis riparia. El sábado estuve probando vino de México con gusto muy diferentes de Petit Verdot, Syrah. Ah, qué bueno. Sí, hubo en Madrid, ¿verdad? Hubo una cata de vinos mexicanos. Una compañera vuestra también, que creo que está en este curso, me fue ayer a Espacio Vino, que terminaba ayer, y ese evento que dura un mes en Madrid, lleno de catas y tal, que muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de asistir, y también me comentó que había asistido a una cata de vinos mexicanos el sábado. Puede que sea la misma la que dices tú, Almudena. Yo, como estaba trabajando en Espacio Vino, no pude compartir con vosotras. Bueno, voy a ver si... ¿Sí? ¿Hola? Ah, pensaba que alguien quería comentar algo.
espero que el audio haya ido bien y por supuesto, la grabación se haya grabado bien. No veo ningún comentario al respecto. Todos habéis tenido conexión, así que perfecto. Y Miguel dice, buenas tardes Israel, aquí seguimos en la guía Peñín. Joder, qué suerte. Hoy está una de las catas, de las citas más importantes de las catas en Madrid, ¿no? Los mejores vinos de España de la guía Peñín. Vinos por encima de 90 puntos en esta guía, todos reunidos en 2 días, entre hoy y mañana, para nuestro disfrute. Bueno, vuestro, porque yo tampoco voy a poder asistir mañana. Ya me contaréis. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Gracias a vosotros y a vosotras por que os ha interesado, estoy viendo que os ha interesado mucho la clase de hoy. Pues me alegro. Fenomenal. Ya digo que si algo no entendéis o voy demasiado rápido, porque a veces cojo la moto y no paro, así que me frenáis un poquito, ¿vale? Para ir al ritmo que mejor convenga a todos. Muy bien, pues como siempre, al final de la clase os recuerdo que quien no haya puesto el nombre en el chat debe ponerlo. Os dejo ahí 30 segundos ahora para poner vuestro nombre, que es muy importante que todos los días lo pongáis para registrar vuestra asistencia a la clase. ¿Vale? Así que este que no lo ha puesto, este es el momento. Y si a mí se me olvida un día comenzar la clase con la grabación, grabando la clase, pues me lo decís, porque nos interesa a todos, ¿no? A vosotros, porque después os mandaremos la grabación. Así que si veis que me lanzo de repente sin grabar, me paráis en seco. Muy bien. Fenomenal, pues lo he dicho, muchísimas gracias. Espero que este curso que hemos iniciado hoy os parezca interesante, productivo y que saquemos el mejor partido todos de ello. Nos vemos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias y que tengáis muy buena tarde. Chao.